En este video veremos la quinta aplicación de la derivada, que en este caso está relacionada a los problemas de optimización. Generalmente, para obtener resultados económicos favorables o más convenientes, muchas de las problemáticas que se abordan en ingeniería buscan resultados óptimos. Estos son valores máximos o mínimos para la variable de interés, siendo esta variable aquella que se desea optimizar. Por ejemplo, máxima utilidad, mínima pérdida, máxima resistencia, área o volumen máximo, mínimo esfuerzo, entre otros. Existe una estrategia para analizar y resolver problemas de optimización que consta de 5 pasos, y estos son: el primer paso, leer cuidadosamente el problema. El segundo paso es identificar la función que se quiere minimizar o maximizar, denominada como función objetivo. En el tercer paso, hay que dejar la función en términos de una sola variable, utilizando los datos del problema. En el cuarto paso, hay que derivar con respecto a la variable común y calcular los números críticos. Y en el quinto paso, hay que comprobar utilizando el criterio de la segunda derivada. Observemos el siguiente ejemplo. Un granjero dispone de 320 metros de alambre con los que desea cercar un terreno rectangular. ¿Qué dimensiones deberán tener los lados para que el área del corral sea máxima? Este ejercicio lo vamos a resolver primero de forma intuitiva, calculando el área de diversos rectángulos. Para esto debemos recordar la restricción que nos da nuestro enunciado, y esta dice que el perímetro, que es la cantidad de metros que se disponen de alambre, son 320. El primer rectángulo que vamos a determinar va a ser de dimensiones 150 metros de largo por 10 metros de ancho. Este rectángulo encierra un área de 1500 metros cuadrados. Ahora, el segundo terreno rectangular tiene dimensiones de 140 metros de largo por 20 metros de ancho, lo que cumple que el perímetro mida 320 metros. Esta región encierra un área de 1800 metros cuadrados. Si ahora tenemos el tercer terreno rectangular que tenga dimensiones 130 metros de largo por 30 metros de ancho, observamos que este encierra un área de 3900 metros cuadrados. Ahora si observamos el cuarto terreno, cuyas dimensiones son 120 metros de largo por 40 metros de ancho, observamos que este tiene un área de 4800 metros cuadrados. Siempre recordando que se debe cumplir que el perímetro del terreno mida 320 metros. Es necesario mencionar que se pueden dar innumerables regiones rectangulares cuyo perímetro mide 320 metros. Pero solo hemos decidido seleccionar estos rectángulos para visualizar de forma intuitiva la solución de este problema. Por último, consideremos una región rectangular cuyo ancho y largo mide lo mismo. Es decir, que el largo y el ancho midan 80 metros. Esto encierra un área de 6400 metros cuadrados. De acuerdo a lo que nos solicita el problema, podemos concluir de manera intuitiva que las dimensiones del terreno rectangular que encierra el mayor área, teniendo un perímetro de 320 metros, es aquella que tiene la medida de su ancho igual a la medida de su largo, siendo esta medida 80 metros. Además, logramos determinar intuitivamente que el área máxima sería 6400 metros cuadrados. Ahora desarrollaremos el mismo ejemplo, pero utilizando el método de optimización. Como solución, primero debemos elegir las dimensiones asociándole a cada valor una variable. Con esto diremos que x es el ancho e y es el largo del terreno al que debemos determinar con el área máxima. De aquí obtenemos que nuestra función optimizar, en este caso maximizar, es la función área, cuya correspondencia es xy, siendo este el producto del largo por el ancho. Ahora necesitamos expresar el área como función de una única variable. Para esto debemos recordar la restricción de nuestro problema, que dice que el perímetro debe ser 320 metros. Y se dice con esto que 2x más 2y es igual a 320. Y simplificamos la ecuación teniendo que x más y es igual a 160. Entonces podemos despejar una variable en función de otra
y en este caso vamos a despejar ahí y. Y tenemos que y es igual a 160 menos x. Luego de haber obtenido este resultado, reemplazamos el valor de y en la fórmula del área y obtenemos que el área, que es igual a xy, queda en función de x como x factor de 160 menos x. Y esto es igual a 160x menos x cuadrado. Ahora el problema es encontrar el valor máximo de la función y para esto derivamos nuestra función objetivo, que es nuestra función área. Entonces, si derivamos nuestra función objetivo, llegamos a que la derivada de la función área es 160 menos 2x. En el siguiente paso debemos calcular los números críticos. Y esto se obtiene igualando nuestra función derivada a 0. Entonces nos queda que 160 menos 2x debe ser igual a 0. Con esto tenemos que x es igual a 80. Entonces tenemos que 80 es el único número crítico. Ahora, por el criterio de la segunda derivada, si nosotros volvemos a derivar y evaluamos nuestro número crítico, que es 80, nos da como resultado menos 2. Y como menos 2 es menor que 0, por el criterio de la segunda derivada, tenemos que allí existe un máximo. Con esto reemplazamos llegando a que y es igual a 80 y que x es igual a 80. Por lo tanto, el área que encierra es de 6.400 metros cuadrados, tal como lo vimos de forma intuitiva. Con esto tenemos que las dimensiones solicitadas son 80 metros de largo por 80 metros de ancho.